menos de cómo comienza esta historia, ¿sí? Esto empieza dentro de la mesa chica de Leo. Lo que empezó a suceder es que se empezaron a preguntar qué sucede con la iluminación, qué hay más allá de la iluminación, qué más se puede hacer. Si los lineamientos que hoy en día tenemos son los correctos, si de repente los podemos modificar, si podemos de repente ir más allá. Entonces, para poder resolver estas preguntas, lo que sucedió es que se empezó a debatir dentro de esa mesa chica, pero nos faltaba alguien más. Y llamamos a algunos profesionales de la iluminación, que los invitamos a esta mesa, ¿no? Les comentamos cuáles eran estas cuestiones, que teníamos algunas dudas, que queríamos ir más allá, qué es lo que nos puede ofrecer la iluminación. Y de repente lo que sucedió con estos profesionales es que nos dijeron, nosotros nos venimos preguntando lo mismo. Y tenemos algunas soluciones, pero también tenemos todas estas preguntas. Y nos tiraron arriba de la mesa una caja llena de piezas y de preguntas. Lo que empezamos a hacer nosotros es empezar a armar o a juntar esas piezas y se empezó a armar una especie de rompecabezas. Que dentro de ese rompecabezas lo que pasó es que empezamos a ver nuevos caminos o nuevos horizontes. Entonces dentro de la mesa de Leo sentó otro loco. Ese otro de repente dijo, esto no lo podemos mantener solamente con nosotros, sino que lo tenemos que compartir. ¿Por qué no lo abrimos a la gente que está muy en contacto con la iluminación, que son nuestros clientes? Pará, dijo otro de los locos. Dijo, ¿por qué no llamamos también a los que son clientes profesionales de estos clientes? Y habrá un blog a todos. Lo que estamos tratando de generar acá, como para que se pueda entender de alguna manera, esta va a ser la primera charla de un montón de charlas que vamos a estar dando y un montón de eventos que vamos a estar dando. ¿Sí? La idea es generar un ambiente de intercambio, de comunicación, de información, pero que además sea un espacio en el cual nos inspire a nosotros a llegar más allá, ¿sí? A romper con ciertas barreras, a ir tras otros horizontes. Vamos a darle comienzo a esta primera charla, que va a ser un hito en la historia de Leuk. Y obviamente, para con ustedes, lo vamos a querer compartir. Y lo que le vamos a pedir es que después, en las diferentes charlas, esto que vamos formando, lo vayamos llevando mucho más allá, a más personas y demás. Y que nos vayamos retroalimentando constantemente de información, ¿sí? Para que podamos alcanzar nuevos horizontes con respecto a la iluminación. Vamos a dar comienzo a esta primera charla de esta jornada. Voy a presentar a una diseñadora de interiores que está especializada en iluminación. Tiene amplia experiencia en proyectos que combinan arquitectura, tecnología y diseño sensorial. Ha liderado intervenciones destacadas en Casa FOA, donde los espacios diseñados recibieron el premio al mejor uso del sistema de control y a la mejor iluminación en el espacio Johnson Acero. Tremendo. La charla de ella se titula Diseñar con luz, del criterio técnico al impacto sensorial. Por favor, un fuerte aplauso para Romina Tepiski. Bueno, gracias. Qué desafío, ¿no? Ser la primera charla, la primera todo, romper el hielo. Bueno, vamos a ver. Acá. Bien. Y si vamos a hablar de luz, tenemos que hablar de nuestra primera fuente de luz, la natural, que es el sol. ¿Sí? Nuestra referencia es nuestro, digamos, eje y quien nos regula el ciclo circadiano, que es el ciclo biológico, el ciclo de la vida, el momento en el que nos levantamos, nos acostamos, cómo están nuestras hormonas y cómo nos sentimos. Y esa luz, que de por sí visualmente la vemos blanca, hace unos años, unos cuantos años, Isaac Newton descubrió que estaba compuesto, y la demostró a través del experimento empírico, por los 7 colores del arco iris. Entonces nosotros sabemos que eso existe en la naturaleza también, porque lo vemos cuando hay lluvia del sol. La luz blanca está formada por todos los colores, algunos tienen mayor ancho de banda dentro de lo que es el espectro, ¿sí? Y se dice que es una onda electromagnética. La parte visible, ¿sí? Va de los 380 nanómetros a los 780 nanómetros para abajo y para arriba
existen las ondas, pero nuestro ojo no las puede percibir. Desde siempre el hombre fue creando fuentes de luz artificial. Descubrimiento del fuego, ¿sí? Lámpara de aceite, vela, y empezaron a haber descubrimientos de ciertas tecnologías para generar luz y de esa manera cambiar de manera cultural el ciclo, ¿no?, de la vida, porque de alguna manera nosotros nos levantábamos con el sol y nos acostábamos con el sol, pero a medida empieza a aparecer la energía, la luz artificial, esos momentos se van cambiando. Y hay algunos conceptos claves en iluminación que tenemos que conocer para poder entender cuando nosotros elegimos una fuente de luz artificial. Entonces vamos a meternos en lo que son las características de la fuente de luz. Y si vemos las características de la fuente de luz, hay un concepto que, por suerte, ya se conoce bastante, los años no tanto, que es la temperatura de color, ¿sí? La temperatura de color de blanco. El blanco va de los cálidos a los fríos y, quizás opuesto a lo que uno pensaría, la temperatura más baja responde a los colores cálidos y a la temperatura más alta corresponde a los colores fríos. Hay una razón física tras de eso, no nos metemos ahí, pero para que se queden con una idea, digamos, general de esto, es la impresión de color, ¿sí? Esto es más cálido que aquello, esto es frío, esto es neutro, ¿sí? De esa forma podemos identificarlo. Esto no es algo que se nos ocurre, sino que tiene que ver con la temperatura de color que el sol va tomando a lo largo del día. Y esta temperatura de color empieza cálida a la mañana, cuando recién arrancamos, si estamos un poco más somnolentos porque nos levantamos. Empieza a aumentar la temperatura de color a medida que se acerca el mediodía y vuelve a bajar hacia la noche. Esta relación que nosotros tenemos con el sol genera ciertas hormonas que favorecen a cómo nos sentimos, ¿sí? Durante el mediodía nos sentimos más activos, estamos más dispuestos a hacer actividades y a movernos, aumentar la temperatura corporal, frecuencia cardíaca. Eso es algo natural de las personas, ¿sí? Y a medida va bajando la temperatura de color, empezamos a llegar al horario nocturno, favorece la secreción de melatonina, que es la hormona del sueño, ¿sí? Entonces entramos en esa fase. Y entonces esto, de manera artificial, lo podemos usar también para generar cuestiones, ¿no?, que tengan que ver con las actividades que realizamos diariamente. Luz fría la vamos a usar para actividades de movimiento, para actividades de precisión, una escuela, un laboratorio, una sala de operaciones. A mí no me gustaría estar en un lugar en donde me están operando y se están durmiendo. Más vale que tengan fría, ¿no? Todos. En el momento de nocturno vamos a usar temperaturas de color cálidas cuando llegamos a casa, cuando estamos en un ambiente distendido, comiendo con amigos, con familia, ¿sí? Para estar en otra sintonía. Hay otro concepto que también usamos muchísimo, que es el rendimiento cromático, ¿sí? A veces lo podemos encontrar en los packaging de las luminarias, como RA, como CRI. No sé si alguna vez muchos son estudiantes, están dentro del rubro, han escuchado hablar de ese concepto, ¿no? ¿Sí? Sí, bien. Bien. ¿Y qué nos dice el índice de reproducción cromática o rendimiento cromático? Una fuente de luz artificial, como me dice que son los colores, ¿sí? Nuestra fuente real es el sol. A medida tenemos mejor reproducción de los colores, quiere decir que esa fuente de luz artificial más me está diciendo de lo que realmente pasa. Si yo tengo una reproducción de los colores pobre, por ejemplo, un CRI de 70, porque va del 0 al 100, que el 100 es el sol, empiezo a tener colores desdibujados. Cuando yo tengo una buena reproducción de los colores son reales, ¿sí? El caso típico de esto, vamos a un local comercial, nos compramos una remera divina, naranja, cuando llegamos a casa es de otro color, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En esa tienda, evidentemente, las fuentes de luz con la que estaba iluminado no era con buena reproducción de los colores. Entonces nosotros vimos un color que en realidad no es la realidad. Entonces, es muy importante esto en ambientes comerciales. Y acá tenemos algunas referencias de fuente de luz artificial y, tomando lo que hablábamos hace un rato del espectro cromático, cómo reproducen los colores, ¿sí?
Ahí tenemos la luz del día, que para nosotros es nuestra mayor referencia, ¿sí? Y ahí ven cómo reproduce todo el espectro de colores del blanco, ¿sí? Todos los colores que están dentro del blanco. La incandescente, por ejemplo, tiene mayor reproducción de los rojos. La fluorescente tiene como picos, ¿sí? Recuerdan las lámparas fluorescentes, son todos, a mí me espondaron. Las halógenas, ¿sí? Es un LED blanco, un LED blanco frío, un LED blanco cálido, ¿sí? Cada fuente de luz tiene una mayor o menor reproducción de algunas longitudes de onda. Entonces, de esa manera nosotros vemos colores un poquito mejor representados o menos representados. Depende con qué fuente de luz están iluminando. Caso práctico, una luz fría blanca y una luz cálida blanca. Si nosotros tenemos una ropa en color verde, la vamos a ver mejor con la luz fría, con la luz cálida, pues la luz cálida va a reproducir menos los verdes y lo vamos a ver avisado, ¿sí? Este es un caso bastante notorio de esta situación. Antes me contaron que las calles estaban iluminadas con sodio, ¿sí? Es esa luz naranja que ven ahí. Hoy Ciudad de Buenos Aires está totalmente blanco, ¿sí? Por ahí en el interior sí tenemos luz de sodio. San Fernando, por ejemplo, si alguno vive por zona norte, está todo con sodio. ¿Y qué pasa con el sodio? Tiene un flujo luminoso muy grande, ¿sí? Pero es muy pobre en la reproducción de los colores. Uno ve una calle iluminada con sodio, esta luz naranja, esta para descarga, que te vistas el color que te vistas, siempre te ves naranja y gris. Ay, puedo quedarle. ¿Qué podemos hacer con ese tipo de luminarias, ¿no? Con ese tipo de lámparas? Probablemente iluminar lugares que no necesiten rendimiento de color. En una tienda comercial en donde tengo que elegir alimentos, donde tengo que elegir ropa, donde tengo que destacar, donde tengo que vender, probablemente lo que más me va a importar va a ser el rendimiento cromático. De hecho, hoy los supermercados, por ejemplo, tienen distintos tipos de lámparas o de artefactos. Si pasan en algún momento y ven en la parte de, por ejemplo, limpieza, a diferencia de la parte de vinos o de la parte de frutas y verduras. ¿Sí? No sé si lo han notado. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Ok. Y por eso no más vivo. Ah, sí, me encantó. Bien. Y entonces, si vamos a hablar de iluminación y de conceptos básicos, es muy importante este cuadro, que lo pongo así enorme, porque muchas veces me pasa que confunden el término watts, ¿sí? Me hablan de lámparas o luminarias, con que tiene tantos watts, ilumina tanto, o lúmenes, y no saben bien distinguir. Poco creo que tiene la base en que antes las tecnologías daban una eficiencia, ¿sí? Una cantidad de lumen por watts consumidos, ¿sí? Que era de la tecnología. Hoy con los LED esto cada vez va siendo un coeficiente mayor. Después lo vamos a ver ese concepto. Pero puntualmente lo que quiero aclarar es esto. Watts se refiere a la energía que consume una fuente de luz para emitir la cantidad de luz que sea, ¿sí? Consume 5 watts, consume 10 watts, y es distinto a la cantidad de luz. No me dice nada de la cantidad de luz que está saliendo de esa fuente. Si hablamos de lúmenes, hablamos de cantidad de luz que sale de una fuente de luz. Y puede ser que dos luminarias emitan la misma cantidad de lúmenes, ¿sí? La misma cantidad de luz, pero consumen distinto. Una consume más y una consume menos, ¿sí? Así que son dos conceptos que, si bien se relacionan, no son lo mismo. ¿Ok? Bien. Y vamos a hacerlo simple. Algunos conceptos que siempre están como dando vueltas y que son muy importantes tenerlos en claro. Me parece siempre muy clara esta imagen del medio, porque relaciona todos los conceptos en una sola imagen, bastante sintético. Cuando hablamos de una fuente de luz, yo recién les decía, tiene flujo luminoso, ¿sí? Tiene una cantidad de luz que sale de esa fuente y su unidad de medida es el lumen, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, una lamparita que es omnidireccional, es decir, que emiten todas las direcciones, ¿sí? Vendría a ser, esto es si lo miramos en 3 dimensiones, si vamos a una fiesta, un boliche y ponen humo, ¿cómo se vería el sólido de luz? Por ejemplo, el proyector, yo ahora, no sé si los que estén de costado por ahí lo pueden ver, veo que tiene un haz de luz bien definido que genera un cuadrado, lógicamente, ¿sí? Entonces, ese es el haz de recorte.
En el caso de una lamparita, no tiene nada que la controle. En este caso está suspendida en el espacio. Entonces genera como esa imagen de manzana, ¿no? Esa es la distribución de la luz. Es esa fuente de luz. Entonces, la luminaria emite una cantidad de luz que son los lúmenes, ese flujo luminoso, llega a una superficie, la superficie iluminada, se dice que la cantidad de luz que está sobre la superficie se le dice iluminancia, ¿sí? La unidad de medida es lux, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de lux, tampoco son lúmenes. Lúmenes salen de la luminaria, lux es lo que llega a la superficie iluminada, y la superficie iluminada emite a su vez luz. Hay como un rebote, un brillo. Bueno, ese brillo es la luminancia. Son palabras parecidas, pero que significan cosas distintas, ¿sí? Y esa luminancia es el brillo, ¿sí? Que desprende y puede llegar a generar, pues vamos a ver, cuestiones de deslumbramiento y demás. Hay un término que es muy importante cuando hablamos de luminancia o cuando hablamos de un sólido de luz, que son las candelas, ¿sí? Si nosotros hablamos de flujo luminoso y decimos cantidad de luz en todas las direcciones, cuando hablamos de candelas hablamos de un ángulo específico, ¿sí? Tantas candelas hacia este ángulo, hacia este ángulo, hacia este ángulo, hacen el dibujo de lo que después vamos a llamar fotometría, ¿sí? ¿Va bien? ¿Sí? Bien. Bueno, yo les decía hace un rato que los términos lumen y watts tienen una relación. Pero no es que sean lo mismo, no son sinónimos, no nada, pero hablan de la eficacia luminosa. Este término es muy importante en la actualidad, que estamos con cuestiones que tienen que ver con el ahorro energético, que tenemos que, ser mucho más conscientes, ¿sí? Con lo que estamos generando en el planeta. Y entonces siempre vamos a priorizar fuentes de luz que emitan más cantidad de luz, pero que consuma poco. Entonces, en esta relación, lumen sobre watts, en donde tenemos el ahorro energético. Es decir, a mayor cociente, ¿sí? Mayor es el ahorro. Voy a siempre preferir luminarias que sean eficaces, ¿sí? Como las heladeras o cualquier electrodoméstico que viene con A, AA, qué sé yo, igual. Bien. Y esta es una pregunta que casi shakespeariana, ¿no? Sí. ¿Diseñamos con luz o con artefactos? ¿No? Y la forma de la luz como herramienta de diseño me pareció que era una forma de contestar esta pregunta. Después la vamos a retomar. Sí. Hablamos de curva fotométrica, ¿sí? De distribución de la luz. Muchas veces en catálogos, si alguno hace cálculos de iluminación, si alguno investigó alguna vez en una luminaria y vio la hoja técnica, lo que fuere, se encuentra con este tipo de diagramas, ¿sí? Como si fuera un transportador, ¿sí? Con 180 grados y que tiene un dibujo circular de mantel, de mariposa, simétrico, asimétrico, una gota. Bien, y nos dice un montón de lo que es esa luminaria. Una curva fotométrica es la distribución de la intensidad luminosa. ¿Se acuerdan que yo les dije que las candelas van en una dirección y van dibujando ese sólido de luz? Bueno, una curva fotométrica es ese sólido de luz, esa manzana que veíamos acá, cortada de 0 a 180 y de 90 a 270. Geometría, ¿sí? Dos planos que se superponen, ¿sí? Si la curva es una sola, es porque los dos planos son simétricos, ¿sí? Son iguales. Entonces, con una sola línea yo describo la luminaria. Si los planos son asimétricos, voy a ver una línea que en general se dibuja en rojo y otra en azul. Uno es un plano de 0, en corte, digamos, de arriba, ¿no? De 0 a 180, la otra es de 90 a 270. ¿Sí? Cuando se superponen, dibujan la fotometría, entonces yo puedo tener un montón de información acerca de esa fuente de luz. Y entonces, hablamos de flujo luminoso, hablamos de curva luminosa, y me parece importante esto, ¿no? Digamos, nosotros podemos controlar el haz de luz, tenemos algunos elementos para poder controlarlo, como pueden ser las ópticas, como pueden ser los difusores, los reflectores, ¿sí? Las luminarias, evidentemente, las fuentes de luz con las que estaba iluminado no era con buena reproducción de los colores. Entonces nosotros vimos un color que en realidad no es la realidad.
Entonces, es muy importante esto en ambientes comerciales. Y acá tenemos algunas referencias de fuente de luz artificial y, tomando lo que hablábamos hace un rato del espectro cromático, cómo reproducen los colores, ¿sí? Ahí tenemos la luz del día, que para nosotros es nuestra mayor referencia, ¿sí? Y ahí ven cómo reproduce todo el espectro de colores de blanco, ¿sí? Todos los colores que están dentro del blanco. La incandescente, por ejemplo, tiene mayor reproducción de los rojos, la fluorescente tiene como picos, ¿sí? Recuerdan las lámparas fluorescentes, son todos, claro. Las halógenas, ¿sí? Un LED blanco, un LED blanco frío, un LED blanco cálido, ¿sí? Cada fuente de luz tiene una mayor o menor reproducción de algunas longitudes de onda. Entonces, de esa manera, nosotros vemos colores un poquito mejor representados o menos representados, depende con qué fuente de luz están iluminados. Caso práctico, una luz fría blanca y una luz cálida blanca. Si nosotros tenemos una ropa en color verde, la vamos a ver mejor con la luz fría o con la luz cálida, porque la luz cálida va a reproducir menos los verdes y lo vamos a ver avisado, ¿sí? Este es un caso bastante notorio de esta situación. Antes me contaron que las calles estaban iluminadas con sodio, ¿sí? Es esa luz naranja que ven ahí. Hoy Ciudad de Buenos Aires está totalmente blanco, ¿sí? Por ahí en el interior sí tenemos luz de sodio. San Fernando, por ejemplo, si alguno vive por zona norte, está todo con sodio. ¿Y qué pasa con el sodio? Tiene un flujo luminoso muy grande, ¿sí? Pero es muy pobre en la reproducción de los colores. Uno ve una calle iluminada con sodio, está en naranja, está para descarga, que te vistas, de peor que te vistas, siempre te ves naranja y gris. Right? ¿Qué podemos hacer con ese tipo de luminarias, ¿no? Con ese tipo de lámparas? Probablemente iluminar lugares que no necesiten rendimiento de color. En una tienda comercial en donde tengo que elegir alimentos, donde tengo que elegir ropa, donde tengo que destacar, donde tengo que vender, 100, 1400 lúmenes, ¿sí? Misma luminaria, mismo flujo luminoso. A ver si lo puedo abrir acá. Amazon stop. Acá tenemos un ángulo bien abierto, ¿sí? Está bien el 36. Fíjense cómo llega a ese lugar bien abierto. Esto yo puedo cambiar por lo bonito de acá. A ver. Por ahí tenemos que... Bien. Vamos a manquillas haciendo lo que anda el fondo. We want to come back. I want you to be in Capricorn. And what about that? Te pongo la diferencia. Llegan a ver el as, que está mucho más cortado, más cerradito. Pero acá no nos vamos a poner. Entonces, misma luminaria, mismo flujo luminoso, porque el chip de LED es el mismo. Yo cambio la lente y tengo una distribución luminosa totalmente distinta. O sea, es un círculo igual, eso sí, pero digo, puedo obtener un efecto diferente. ¿Sí? ¿Se llega a ver la intensidad? Sube aquí, ¿sí? Bien. Me gusta que me digan todo que sí. Ahí está. Bien. Entonces, la curva fotométrica me anticipa de alguna manera esto que acabamos de experimentar, ¿sí? 15, 24, yo recién hice 15 y 36 para que sean bien distintos, ¿ok? Entonces, bien. Después está esta otra luminaria que me pareció también como muy simpática, en el sentido de que nosotros vemos hoy una misma luminaria, 100, 1400 lúmenes, ¿sí? Misma luminaria, mismo flujo luminoso. A ver si lo puedo abrir acá. Bueno, acá tenemos un ángulo bien abierto, ¿sí? Está bien el 36. Fíjense cómo llega a ese lugar bien abierto. Esto yo puedo cambiarlo bonito de acá. A ver.
Por ahí tenemos que... I just not for that. Bien. Expect this good and you. Vamos a manquisa si no pierda el foco. Favorite pretty bad. But still like it. But it's I have was put it out. Say that. Coming out from webs and infection. Always do it. So yeah, you understood that. And then what about I got? What you? Marche, vamos a ver la diferencia. Sí, en la veredad, que está mucho más cortado, más cerradito. Pero no See all. Entonces, misma luminaria, mismo flujo luminoso, porque en chip de LED es el mismo. Yo cambio la lente y tengo una distribución luminosa totalmente distinta. O sea, es un círculo igual, eso sí, pero digo, puedo obtener un efecto diferente. ¿Sí? ¿Se llega a ver la intensidad? ¿Sí? Bien. Me gusta que me diga todo que sí. Ahí está. Bien. Entonces, la curva fotométrica me anticipa de alguna manera esto que acabamos de experimentar. ¿Sí? 15, 24, yo recién hice 15 y 36 para que sea bien distintos. ¿Ok? Entonces. Bien. Después está esta otra luminaria que me pareció también como muy simpática en el sentido de que nosotros dentro de una misma luminaria podemos adaptar el haz. ¿Sí? Chachán, chachán. ¿Sí? ¿Se ven ahí? Un haz bien cerradito porque este va desde 12 grados hasta 50, o sea que son más abiertos incluso que los otros. Era así, listo y largo. ¿Se escucha ahí o no? Sí, voy a hacer. Bien, entonces, esto me parece como súper gráfico. ¿Por qué? Todo el mundo sabe, y manguera con el agua, el aspersor, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un ángulo cerrado, tenemos más alcance, pero el ángulo es más chiquito, ¿sí? El caudal de agua es el mismo. La luz pasa igual. Si nosotros tenemos una apertura de la manguera del aspersor más amplio, tenemos menos llegada, pero mucho más barrido, ¿sí? Ahí yo desarmé un esquemita. Mismo flujo luminoso, supongamos 1000 lúmenes, yo tengo misma altura, pero si tengo un ángulo cerrado, tengo menos diámetro, ¿sí? O sea, es esta situación, menos diámetro, pero más cantidad de lux, ¿sí? Acuérdense que es la superficie iluminada. Si yo tengo una óptica más abierta, no, ahí lo tengo cerrado ahí, antes bien cerradito. Ahí, y entonces ahí, ¿sí? Llego mucho más difuso, tengo menos cantidad. Si yo tuviera un luxómetro, que el luxómetro es un elemento que se usa para medir el flujo, el lux, ¿sí? La cantidad de luz que llega a una superficie iluminada, yo ahí podría notar empíricamente cómo esto tiene un nivel de vibración y así tengo muchísimo más, ¿sí? Bien. Bueno, yo decía que vamos a tomar esto de la luz blanda y la luz dura. Esto claramente es luz dura, ¿sí? Son sombras bien definidas. Sí, vale. Yo pongo mi mano está bien definida, ¿sí? Yo puedo hacer lo que quiera, puedo hacer sombras, lo que sea, jugamos con una linterna, ¿sí? Pero después tenemos artefactos que tienen un difusor para poder de alguna manera alterar el flujo luminoso. Por ejemplo, esta luminaria es una luminaria lineal con difusor y tiene, fíjense que tiene 2400 lúmenes, o sea, tiene casi 4 veces más que los spots que hablamos hace un rato, teníamos unos 600. ¿Y qué pasa cuando vemos la curva fotométrica? Tenemos una llegada de, o sea, donde corta, quiero decir, que será unos 1000 lúmenes, unos 1000 lux, una cosa así. ¿Por qué? Porque queda mucho más abierta, tiene 100 grados. Vamos a ver si... ¿Todos? Sí, está. Sí, yep. Voy a deslumbrar con esto. Pero esto se lo voy a dejar a Evo. Bueno, a ver. No vamos a spoiler. Ahí va.
¿Ven que la estoy haciendo más, Pongo la mano ahí y no se ve. ¿Por qué? Porque acá tengo una tira o una placa de LED que tiene un montón de puntitos, cada una abre en 120. Además tengo un difusor que unifica todo eso y entonces hace que las sombras, digamos, no se vean. Bueno, no, tengo que ver. ¿Sí? Va a decir que no. Entonces, esto es un difusor. Lo que hace es generar una curva que termina siendo como un círculo, ¿sí? Como una pelota, por decirlo de alguna manera. La fuente de luz está en esta ubicación. Y esta luminaria tiene la particularidad, de, ¿se acuerdan que hace un rato hablábamos de la temperatura del blanco? Que le encuentro. Y no veo nada. Ahí estamos. Blanco cálido, ¿sí? Bueno. Ahí tenemos, por ejemplo, un blanco neutro, ¿no? Con algo frío. 4.000 4.000. Y el del medio, 3.000 300. y 2.700. Es decir, que en este caso, una misma luminaria, cambiándole un interruptor de acá atrás, le podemos variar la temperatura de color. Ah, y este. Bien. Acá. ¿Vieron que no es de tía? Entonces, temperatura de color puede generar distintos escenarios, ¿sí? No es lo mismo esta oficina, probablemente algo mucho más relajado, de lo que se va a hablar y lo que se va a hacer, que esta otra oficina que da como un ambiente mucho más puro, más tecno, ¿sí? Es otra percepción. Bien. Vamos a hacer una introducción con un tema que después Eugenio va a retomar, que es la distribución espacial de la luz, ¿sí? Nosotros podemos tener todos estos conceptos, podemos modificar la fotometría, pero así todo va a depender muchísimo cómo estas luminarias estén distribuidas en el espacio. Hay una cantidad de luz, que es el ambiente visual, es una iluminación pareja y continua, que no me revela nada, ¿sí? Que es general, como en este espacio, un montón de lineales, a mansalva y tengo iluminación pareja en todos lados. O si iluminara con esto, pues para por acá, general, ¿sí? Algo parejo. Y después tengo una iluminación que es de la tarea visual, que es la iluminación, digamos, de lo que voy a generar, ¿no? Lo que voy a hacer. Por ejemplo, en una oficina, si tuviera una iluminación general de unos 300 lux, ¿sí? De circulaciones, de iluminación como para moverme, pero después necesito una iluminación un poco más alta en mi espacio de trabajo porque voy a escribir, por ejemplo, ¿sí? Es la iluminación de tarea. Y tiene que haber una cierta relación entre la iluminación ambiental con la tarea visual. Es decir, no estaría bien iluminado un espacio que tengo, no estaría bueno un espacio iluminado con un artefacto, por ejemplo, de escritorio, solamente en ese lugar y todo el resto está oscuro. Porque evidentemente ahí voy a tener una diferencia entre el ambiental y la tarea. Y eso me va a generar una sensación bastante molesta, que es el deslumbramiento. Nosotros tenemos deslumbramiento digamos, de tres maneras, ¿sí? Una puede ser por esta diferencia entre la luz general y la luz de la tarea, ¿sí? Está todo el tiempo tener que adaptar la vista a mucha iluminación y poca iluminación. Esto mucho se ve quizás en iluminación vial, bastante evidente cuando uno va por manejando y de repente pasás por abajo de la luminaria y tenés un montón de luz, volvés a bajar, ¿sí? Cuando no está bien calculado, empezás a tener ese cebrado, no sé si, ¿sí? O cuando entras en un túnel, por ejemplo, eso es el túnel, o venís de noche con la iluminación general de la calle, te metiste en el túnel, si no está bien iluminado, tenés como esa sensación de ceguera y después se te adapta a la vista. Bueno, eso para una iluminación interior y de trabajo es sumamente molesto y genera fatiga. Después tenemos también un deslumbramiento que tiene que ver con lo que es la pantalla o el elemento que está iluminado, ¿sí? Por ejemplo, un papel o un libro, lo que fuere. Y después de las luminarias en sí. Hay luminarias que tienen reducción o posibilidad de cambiar de light. Fíjense que la fotometría es como esta gotita muy cerradita,
tiene un flujo luminoso muy alto acá abajo, ¿sí? Esto me habla de un flujo de 2700 distribuido en 36 grados, es decir, que está muy, muy cerrado. Bueno, y ahí se lo del QR también. Es muy importante también en varios luminarios, no lo mencioné, pero ahí en la ficha técnica habla del CRI, ¿sí? La capacidad de reproducir colores. Siempre en la mayoría de los productos está en 90, 93, 95, así que eso también es muy bueno. Vamos a pasar. Bien. Hasta acá, vamos bien. Estoy matando. Ok. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, y ahora sí. ¿Cómo vamos a aplicar todo esto que estuvimos viendo? Y vamos a nombrar a Richard Kelly. No sé si alguna vez escucharon hablar de él. Fue un pionero en lo que es el diseño de la iluminación, porque él tuvo una forma de entender la arquitectura y la luz que incide en la arquitectura, y empezó a integrar proyectos en los cuales él no hacía arquitectura, sino que hacía iluminación. Empezó a participar en proyectos como iluminador, que para esa época era algo totalmente impensado, no existía. Esta es una obra de él, que es General Motors, que armó como un efecto, hoy lo conocemos como un trance iluminado. En ese momento no existía tecnología de LED, nada de eso, tuvo que armar un gran cajón con un montón de luminarias de ese momento para generar este pleno de luz. Él lo que tiene es una visión mucho más escenográfica de la iluminación. Introdujo esto en la arquitectura que antes ni siquiera se pensaba ni se tenía en cuenta. Y entonces inauguró, esta es The Glass House, que es una casa bastante enigmática de él, una teoría de iluminación que aún hoy seguimos usando en muchos conceptos. Y tenemos tres como pilares, que yo se los cuento así, va a decir, uy, teoría de la luz y demás, pero van a ver que lo vieron mil veces, son recursos que usamos muchísimo. Y él distingue la iluminación ambiental, ¿sí? Que es aquella que nos sirve para bañar superficies, para generar iluminación general, ¿sí? Puede ser a través de los planos o a través de la iluminación general y difusa. La iluminación focal, que es la que realza objetos, en donde el ojo va a dirigir la mirada, porque la mirada siempre va al lugar más iluminado. Y lo que él llama juego de brillantes o de brillos, que son generar detalles, ¿sí? Como experiencias, cuestiones más emocionales. Entonces, él lo que dice es que la luz es parte de la arquitectura. Pues, Y entonces vamos a usar un poco el lenguaje de Richard Kelly para identificar en algunos proyectos este tipo de concepto. En este caso, por ejemplo, estas oficinas tienen iluminación directa a través de una forma irregular. Fíjense que prácticamente no se ven sombras, es todo parejo. Es una iluminación que no me pega nada. Uno llega a ese lugar y es totalmente parejo. Un nivel de iluminación seguramente con una uniformidad muy, muy pareja. No sé quién lo habrá calculado. Ese proyecto lo hice hace poquito. Es un proyecto muy lindo, son unidades especiales y demás. Pero justamente el concepto era ¿no? No generar contrastes, era una iluminación totalmente plana, digamos, ¿no? También podemos generar, ¿se acuerdan que yo les decía? La iluminación ambiental iluminando planos. Y algunos recursos que podemos usar es generar buñas, ¿sí? Para bañar superficies, o generar buñas bajas para iluminar planos horizontales, que en este caso es un piso. También es un caso de iluminación ambiental, pero el recurso acá es la iluminación indirecta. Generamos un pleno de luz, porque esas luminarias especiales lo que hacen es hacer un rebote y para todos lados fallen los assets, ¿no? Y después tiene en un lateral de ascensores y en el otro iluminación, pareja en esa superficie, ¿no? Entonces en este espacio las sombras son blandas, ¿sí? Otro recurso que se puede utilizar es el transiluminado. Ahí, por ejemplo, se ve un muro transiluminado, hay un juego también de personas y de sombras y demás, es una exposición. Y esta, que es una cocina que infusó un tiempito,
que tiene un tras iluminado en todo lo que es el fondo, que entonces da una iluminación muy pareja hacia el frente. Ese es un recurso que se puede usar muchísimo. Muchas veces lo habrán visto en cielos rasos, por ejemplo. Este es el caso de Chiqui. En Chiqui hay todo un difusor, sí, que también cambiaba de color y demás, pero es para otra charla. Pero en este caso también tenía que tener la luz focal. ¿Por qué? Porque es una tienda. La tienda tiene que vender, tiene que tener sombras duras, que lo que generan es contraste, ¿sí? Es otro el uso. No es una piscina. Acá, por ejemplo, tenemos otros ejemplos de lo que es la luz focal. Iluminación nocturna, en donde destacamos, por ejemplo, los pilares de hormigón. O quizás en este otro lugar que es un zoom, en donde está combinada la iluminación ambiental con esas líneas de luz difusa y destacando la madera con unos conitos de luz puntual. Este, por ejemplo, es un ejemplo que después Euge me va a manipular. Iluminación nocturna hacia arriba, generando iluminación focal, y tratando de dirigir la mirada, ¿no? Es muy común en iluminación nocturna este tipo de resoluciones. Bien, y este es el mismo jardín de antes, pero el día de la inauguración, entonces hubo un juego de luces de colores y demás, y entonces por eso lo puse en este juego de brillantes, porque era una cuestión mucho más festiva, en donde se iluminaron árboles de rojo, una pared, era como otra situación, ¿no? Un poco más tensional, que es a lo que apela la iluminación de, digamos, el juego de brillantes. Y ahí hay un ejemplito que quería compartir con ustedes. Es una concesionaria en la cual la iluminación es con rieles y spots hacia los autos de Toyota Kansai, pero en el centro, Toyota es una empresa que es japonesa. El árbol de Japón es el cerezo. Entonces se armó un trance iluminado con una especie de óculo y armamos una escena de luz que iba cambiando. Ahí las personas pasan muy rápido, pero porque iba pasando muy despacito, iba variando el color de arriba con el de abajo, generando distintas escenas de luz. Así que por eso lo puse como juego de brillantes, porque tenía esta cuestión bien emocional. Y después una diapo anterior que quería mostrar un proyecto de una coreana que me parece divino. Sí. No sé dónde quedó. Lo carga. Que está ahí, fue ahí. Les quería compartir también que estamos acá cerquita, ahora cuando se vayan esta noche, el Parque de la Innovación está, ¿cómo se llama? Arborea Magna, sí, que es de Ellie Sirwin, que para los Lightens, digamos, para mí, es una gran iluminadora, y ese proyecto es muy lindo. Cuando se vayan, si pasan por Río, está justo enfrente. Es un árbol que tiene esta situación, ¿no? Del juego de brillantes. Bien. Y para cerrar, vamos a volver a la pregunta, ¿no? Que yo les decía, ¿diseñamos con luz o diseñamos con artefactos? Y acá voy a citar a otra colega que se llama Miquela Mesavilla. Hace un tiempito hice una nota, son las razones para contratar un diseñador de iluminación. Y dentro de un montón de cosas que dice, muy interesante, dice que el diseñador de iluminación es una sólida contribución al proyecto y al equipo. Y su participación es clave para el éxito, porque asegura que sea visualmente agradable, que cumpla con las necesidades de confort, sea eficaz, sostenible y desde el punto de vista económico y energético también, ¿no? Entonces, me parece que esto contesta esa pregunta, ¿no? Diseñamos con luz, no con artefactos. Así que bueno, muchas gracias. Vamos a presentar la siguiente charla. Es arquitecta y diseñadora de iluminación. Se especializa en iluminación arquitectónica y desde hace más de 15 años participa en proyectos para teatros, museos, hoteles, aeropuertos, locales, viviendas, un montón. Es la ganadora del LIT Award
con el Museo Evita y del premio Soy Arquitecta 2024 en la categoría Arquitecta Técnica. En la charla de hoy nos va a compartir su conocimiento sobre el valor de la oscuridad. Diseñar cuidando la noche. Un fuerte aplauso, por favor, para Eugenio Bazar. ¿Aquí? ¿Me escucha bien? Sí. Es export. Bueno, yo les vengo a hablar sobre la oscuridad. Si bien lo que nosotros hacemos, o como lo llamamos como diseñadores de iluminación, lo cierto es que a la hora de pensar un proyecto con luz, le damos la misma importancia a dónde hay luz, cómo es esa luz, cuánta hay, y a dónde está oscuro, cómo es esa oscuridad, y cómo es la transición entre una cosa y la otra. Como cuando al hablar hacemos pausas, y eso nos ayuda también a comunicar la idea, no solo las palabras. O al componer música, se compone con ritmo, con melodía, con armonía, y si también se compone con silencio y no ruido. Esa relación entre qué es ruido y qué es música es una relación similar a qué es poner luz, llenar de luz, y qué es iluminar. Entonces, si lo que nos proponemos es iluminar, una forma de guiarnos es responder esta pregunta. ¿Para qué iluminamos? ¿Cuál es el propósito de la luz? Todas las veces que pongamos una luz, esta es una pregunta que viene muy bien a hacerse. ¿Para qué ponemos luz? Bueno, les mostré un montón de ejemplos. Iluminamos para emocionar, iluminamos para construir climas, iluminamos obviamente para darles el entorno visual adecuado para poder hacer las tareas que tengan que hacer. Iluminamos para acompañar con luz el lenguaje de la arquitectura, por eso trabajamos en equipo con los arquitectos, con paisajistas, acompañando eso que ellos quieren para decir con luz. Acompañamos para destacar, iluminamos para vender, iluminamos para mostrar el camino, iluminamos para dar una alerta. Hay una escena con la que empieza una película que veo con mi hija, que es de Mulan. Está la muralla china oscura, está todo noche cerrada y llega la invasión de los hunos. Y el guardia que está, pierde por la invasión, atira a prender una primera colmena, una primera fogata de luz. Y ahí se aleja la cámara e inmediatamente uno empieza a ver una sucesión de luces que se van avisando y van dando esa alerta. Y es una forma muy clara de mostrar lo poderosa que es la luz, ¿no? Como instrumento de comunicación. Bueno, puedo seguir con para qué iluminamos toda la noche, pero lo que tienen en común todos estos para qué es el sentido de la vista, ¿no? Que está asociado con ver. Iluminamos para hacer algo visible. Entonces, más preguntas que me surgen. Siempre que queremos hacer algo visible, tenemos que poner luz. Esa siempre es la forma de abordarlo. Y si pongamos que tengo algo que se ve porque está bastante bien iluminado y yo lo quiero iluminar mucho mejor, quiero que lo veas muchísimo mejor, ¿qué tendría que hacer? ¿Tengo que poner mucha más luz? Bueno, vamos a empezar por acá. Esto es una imagen en Francia, sur de Francia, hace más o menos 150 años. Es el cuadro Terraza de Café por la Noche de Van Gogh. Y lo que yo veo acá es una noche disfrutada. Entonces en Francia hay gente que vive para trabajar, los franceses trabajan para vivir. O sea que acá ya trabajaron y se van a tomar su cafecito, su vinito. Y lo que veo es una escena de disfrute nocturno en una ciudad, un lugar de encuentro en la vía pública. Y aquí no hay una estrella. Ahí están conviviendo esas dos situaciones perfectamente bien. Ahora, si uno va a este mismo lugar hoy, el lugar está y las estrellas se fueron. Y si uno quiere ver las estrellas del sur de Francia, hoy se tiene que ir a un museo en los Países Bajos a verlas como un objeto museable colgado en una pared, bajo techo. ¿A dónde se fueron las estrellas? Las estrellas, por supuesto, están en el mismo lugar donde estuvieron siempre y no las vemos por una razón similar a la que nos impide verlas durante el día. Hay un velo, que es la bóveda celeste, que es más luminosa que lo que hay por detrás, entonces nos impide ver las estrellas que no tienen un brillo tan fuerte. Y lo que estamos haciendo ahora es generar un velo
creado por nosotros, iluminando de abajo hacia arriba, que nos está impidiendo ver lo que vio toda la humanidad hasta hace muy pocos años cuando se iba el sol. Hasta hace muy pocos años cualquier persona cuando se iba el sol se le escondía este velo y presenciaba esto. Esto era algo que todo ser humano, desde las cavernas hasta ahora, veía todas las noches. Es algo que compartíamos, es un hilo conductor de todas las civilizaciones que existieron y que interrumpimos, y seguramente lo interrumpimos por una muy buena razón. Y para perder esto debe haber una muy buena razón del otro lado. Lo cierto es que cada vez menos gente accede a un cielo nocturno como el que probablemente muchos aquí han visto hace unos años o en su infancia. En el 2016 salió publicado que un tercio de la población, un tercio de la humanidad no conoce la Vía Láctea debido a la polución lumínica. Esta es la polución lumínica. Esta es la luz que estamos emitiendo hacia arriba, de abajo hacia arriba, y que está produciendo como consecuencia, una de varias, este velo que nos impide ver las estrellas que por supuesto siguen estando ahí atrás. Con nubes se nota como mucho más claro toda esa cantidad de luz que está subiendo, que alcanza las nubes. Imaginen la cantidad que tiene que ser para que las nubes se iluminen. Y esta es una foto de Sprout. Todo esto está, el avance de la civilización trajo aparejado toda esta luz que estamos dirigiendo hacia arriba. Desde el cielo se ve bastante lindo, hay que reconocer, estas son unas tomas de NASA. Esto es Nueva York hace unos años. Esto es Nueva York a comienzos del año pasado, ya pasó a luz fría. Acá tenemos Buenos Aires. Creo que me decía que hay un lugar que sigue con sodio. Ahí está. Aguante. Claramente voy a mudar ahí. Esto es a comienzos de este año, 21 de enero de 2025, 3 AM. Esta es toda la luz que estamos tirando al cielo. Y acá hay una imagen de una gente que se llama Under Lucky Stars, que de muchas ciudades del mundo han hecho esta especie de comparación de cómo se ven las ciudades hoy, la ciudad iluminada y el cielo, y cuál es el cielo que le corresponde a la noche de esa ciudad, y es el cielo que nos tocaría ver en Buenos Aires si no estuviéramos haciendo lo que está pasando abajo de la foto. Este es un mapa, hay algo que se llama el Light Pollution Atlas, que tiene el mapa de polución del mundo. Entonces acá rápidamente se puede asociar bastante con qué tiene que ver los focos de polución lumínica. Y por supuesto, como es un problema global y grave, se ha empezado a medir. Esto se llama índice Bortle, que muestra o que categoriza los cielos según cuánto han perdido de estrellas. Entonces el cielo prístino, todo limpito, es un blanco, y de ahí a 9, Buenos Aires está en 9. Me fijé como, por dónde arranquea Al, que es donde estaba el cuadro de Van Gogh, y anda por acá. Este es el nivel de polución lumínica de donde Van Gogh pintó sus estrellas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo perdimos las estrellas? ¿Qué es lo que estamos haciendo para generar luz hacia arriba? ¿Y qué es lo que ganamos a cambio? Este es un ejemplo de lo que hacemos que produce esta polución de las que les estoy hablando. Esta es una cruz en Posadas, en Misiones, a una hora de Posadas. Un proyecto del que yo participé hace muchos años. Y eso que ven en el cielo, porque el cielo está nublado, es toda la luz que está llegando al cielo, que por supuesto no se puso con esa intención. Ese no fue el para qué. El para qué fue iluminar la cruz, y ese objetivo está conseguido. Y todo lo que ven arriba es el residuo, el derrame de luz que se va hacia el cielo y que por supuesto produce esta polución en conjunto con todo lo que están haciendo ahí. Entonces, se perdió la mitad del esquema. Acá viene aquí. Bueno, el dibujo con la mano. Acá viene unas de luz que está buscando iluminar. Este es su objetivo, este es su para qué. Todo lo demás es una consecuencia no buscada, pero la suma de esto es lo que va generando que el cielo se llene de luz, que en realidad no está haciendo nada en la Tierra, porque la luz útil de este efecto de luz es la porción que está incidiendo sobre la luz y nos está permitiendo verla. Lo demás no está cumpliendo ninguna función. Entonces es luz derramada hacia el cielo y que no está sirviendo para nada, no está cumpliendo ningún propósito
más que contaminar. Y eso es cierto de la mayoría de la luz que se está derramando hacia el cielo. De hecho, la mayoría de las veces no iluminamos de abajo para arriba. La mayoría de las fuentes de luz están más altas que nosotros, iluminando hacia abajo. O sea, lo que está buscando iluminar está debajo de la fuente de luz. O sea que toda la luz que está derramando hacia el cielo es luz que no está cumpliendo ningún propósito en la tierra. Ejemplos: luces, faroles en la calle que dan luz general, luminarias iluminando de abajo hacia arriba. Este es un efecto que a mí me gusta mucho, me encanta la luz de abajo hacia arriba, pero si se fijan, además de iluminar la pared, si se fijan en las de luz que está produciendo en esta torre, hay una gran cantidad de luz que está dirigiéndose hacia el cielo. Entonces eso es una luminaria que si yo la pusiera acá, iluminaría hacia arriba, como resultado un poco resulta iluminada la pared, y todo lo demás es luz que va directo al cielo, contamina, y son watts desaprovechados. Y todo este barullo visual del que están llenas las ciudades, carteles, letreros, farolas, ni hablemos de los patrulleros, toda la luz de abajo hacia arriba. Todo este barullo visual además hace que vaya escalando, porque si el de al lado está muy iluminado, yo me tengo que iluminar más, y es como si el que habla al lado fuerte, yo tengo que andar más fuerte. Entonces terminamos a los gritos de luz en las ciudades, y todo esto son capas que suman a la polución lumínica. Entonces, me faltan todos los... me faltan los haces de luz. Bueno, me faltan los haces de luz. No tiene un láser. Vamos a improvisar, no, es que falta la mitad del dibujo. Bueno, si tenemos una luminaria a esa altura y queremos que ilumine la calle, y la luminaria dirige luz en todas direcciones, que son los colorcitos que faltan, todo lo que está emitiendo hacia arriba, su única función, lo único que está contribuyendo es a esa foto tan bonita del cielo que tomó NASA. Los únicos que lo van a apreciar son los pajaritos que pasan volando y los aviones. No está cumpliendo ninguna función en la Tierra, con lo cual eso es, por lo pronto, watts desperdiciados y contaminación lumínica. No sé qué hacer, si los hace la verdad. Que falta la mitad de la presentación. Ahí estamos viendo. Bueno, para tener que usar la imaginación. Vamos a situarnos. Esto es más la situación de ahora. Como les dijo Robbie, los LED emiten luz por su naturaleza. Un chip de LED emite luz en 120 grados. Entonces la mayoría de las luminarias de alumbrado público dirigen la luz hacia abajo en un ángulo de 120 grados que estaba ahí dibujado. Entonces, problema resuelto, ¿no? Tenemos toda la luz emitida hacia abajo. Esto es lo que produce una luminaria de LED, si lo único que tiene es el chip de LED iluminando hacia abajo. A esto lo llamamos deslumbramiento. Lo nombró mucho Robbie porque es prácticamente uno de los temas más importantes de resolver para poder dar iluminación de calidad. Acá hay luz que nos está sirviendo para ver desde ya. Estamos viendo de qué color es el pasto, vemos el poste de luz, y al mismo tiempo esta luz nos está impidiendo ver. Está cumpliendo dos propósitos contradictorios. Entonces, si iluminamos para ver y una fuente de luz nos impide ver, no estamos cumpliendo el objetivo. Una de las asociaciones más comunes con luz de noche es la seguridad. En esta casa pusieron una luz para estar seguros, pero querían estar más seguros, entonces pusieron una segunda y querían estar más seguros. Pusieron 3. Miren lo que pasa cuando tapamos esa fuente de luz. Había una persona ahí al lado que no la veíamos porque la luz nos estaba deslumbrando, y lo que pasaba por detrás de este plano de luz, vuelvo acá. Queda negado, porque el ojo mira lo que la luz ilumina, y el ojo, por nuestra condición natural, nosotros tenemos un campo visual, y todo lo que entra en nuestro campo visual, si nosotros vemos el brillo de esa luminaria, nos deslumbra. Entonces el ojo acá tiene que estar haciendo el esfuerzo doble de intentar ver, de como dilatar la pupila, y al mismo tiempo se está defendiendo, y es como inhalar y exhalar al mismo tiempo. La verdad que le estamos pidiendo mucho al ojo. Lo cierto es que caminamos por la calle y manejamos en estas condiciones en general, pero lo que les quiero transmitir es que esto que está haciendo la mano lo tendría que estar haciendo la luminaria. Y no hay que inventar nada, ya está inventado.
Entonces, cada vez que ustedes vayan por la calle y una fuente de luz les parezca que les está deslumbrando, hagan eso, aviseren con la mano. Y si sienten que se relajan los músculos que el cuerpo necesita hacer, eso lo tendría que estar haciendo la luminaria. Y prueben ver lo que hay detrás de la fuente de luz. Prueben ver si ven mejor con la mano o sin la mano. Eso es aviseramiento, eso es control del deslumbramiento. Rubí lo nombraba como algo importante en oficinas, evidentemente. Es fundamental para la seguridad que la luz nos sirva para ver. Entonces, les estará dando una idea que eso que yo preguntaba al comienzo, si más luz es mejor luz, por supuesto que no. Son dos cosas distintas. Acá llenaron de luz, pusieron 3 veces la luz que se necesitaba y lo que en realidad deberían haber hecho es poner una luminaria con un buen control de deslumbramiento y lo verían al muchacho de allá. Otra consecuencia de iluminar ese esquema que les explicaba que está como a 120 grados la luz, abriendo en todas direcciones, es que además de deslumbrar, la luz derrama por fuera de donde la luz tiene el objetivo de iluminar. Esta luminaria no está contaminando el cielo, pero está iluminando todo este sector, deslumbrando, y también como resultado resultan iluminadas esas casas, que tal vez no les importa, pero esa luz, si querés dormir de noche, tenés que bajar una persiana para poder dormir y para poder salirte del haz de esa luz. Y no debería, esto es como que una persona se mete en tu casa, eso se llama luz intrusiva, y es algo que perfectamente se puede controlar, nuevamente con óptica, con diseño, con técnica. Entonces, les faltan muchas rayitas, pero esto que por suerte está vivo, esta es la parte útil de una luminaria de alumbrado público, por ejemplo. Este conito de 60 grados, esa es la parte de la luz que está cumpliendo ¿para qué? Que está cumpliendo la función para la cual está ahí. Toda la luz que derrama, imaginen que esto en realidad está abriendo 120 grados, está deslumbrando a esta persona, está iluminando esta pared. Y todo eso es algo que en iluminación profesional evitamos. Eso es lo que distingue rápidamente un buen producto de iluminación de uno que no lo es. La luz que está realmente dando respuestas a objetivos. Estos son ejemplos de luminarias que están encendidas, podemos ver que están encendidas, pero no nos están deslumbrando. Están cumpliendo su objetivo, iluminar el espacio, hay las fotos en medio de día, pero cumple el objetivo de que el lugar esté iluminado, de que se sienta seguro, de que se vea bonito, pero no está deslumbrando. Entonces, el 100% de esa luz es útil. Y esto se resuelve con técnica, con diseño. Es un buen producto que tiene un buen control del deslumbramiento y entonces, desde esa altura, incluso con las luminarias en nuestro campo visual, no estamos deslumbrando. Esa no es la única forma. Sobre todo ahora que tenemos estas nuevas tecnologías, los LED, que son piezas muy chiquititas, muy versátiles, muy fáciles de incorporar en equipamiento, nos permiten un universo de formas de iluminar de manera intencionada, de manera cuidadosa y sin deslumbrar. Este es el High Line en Nueva York, es un paseo en una ciudad donde las estrellas no vas a ver probablemente, pero las estrellas en la ciudad. Entonces uno camina por Nueva York, ¿qué quiere ver Nueva York? Entonces la propuesta de este lugar es que la luz siempre esté, en este caso no hay luminarias altas, la luz está resuelta en la baranda, en los bancos, en el equipamiento, la luz siempre está de tu cintura para abajo, entonces cumple su función, cumple su para qué, te acompaña en el recorrido, pero no interfiere con tu visión de la ciudad. Entonces, acá hay alguien que entendió para qué estaba iluminando y dio respuesta desde el diseño con la tecnología disponible en este momento. Entonces, hablábamos de que si la luz se emite al cielo nos causa polución lumínica, si el haz abre mucho nos causa deslumbramiento y luz intrusiva. Acá ya nos vamos acercando más a cómo sería una iluminación correcta en términos medioambientales y en términos de no deslumbrar. De aprovechar la luz, de usar solamente luz para ver y que no esté produciendo deslumbramiento. Desde luminarias altas, con recorte, con cut-off, con control de haz, o, me quedo medio apretadito, pero desde otros lugares, desde incluso bancos, barandas, desde un punto más bajo que el ojo, de manera que el ojo no esté siendo deslumbrado. ¿Qué más pasa cuando llenamos de luz la noche? Además de derrochar recursos y de contaminar, ¿qué otras consecuencias tiene cuando tiramos luz en todas direcciones
a veces buscando que la noche se convierta en día, ¿no? Bueno, este ejemplo es bastante icónico cuando hablamos de lo poderoso que es la luz como lenguaje, porque lo es. Este es uno de los gestos lumínicos más elocuentes y potentes que yo he visto. Y a la vez es un ejemplo de contaminación lumínica muy potente y muy elocuente. Pero este es algo, les voy a hablar de una consecuencia adicional que tuvo el tributo en luz en Nueva York. Resulta que en noviembre cruzan aves en su trayectoria de migración por arriba de la costa este de Estados Unidos. Entonces hay toda una diversidad de especies que son atraídos por esos haces de luz que vuelan en círculos, no pueden escapar de las de luz y caen muertos de agotamiento en la base. Esto pasa en cualquier lado. De grupos excedidos de luz, este es como el ejemplo más icónico que le traje. Entonces, ¿qué se hace? Lo seguimos haciendo porque nos importa más el tributo. Y bueno, pobres pajaritos, apagamos la luz y ya está. O buscamos algo en el medio. Hay organizaciones de... Si te diera los anteojos, mejor. Hay organizaciones que observan aves y cuidan aves y velan por el bienestar de las aves. Entonces, esta gente se posiciona en la base de las torres y controlan qué está pasando con las aves. Y se llegó a un acuerdo de que la luz se enciende y se apaga por periodos de 15 minutos. Y en ese tiempo las aves tienen tiempo de entender que se pueden ir. Pero bueno, se hablaba de 160.000 aves al año muriendo por causa de algo que, por supuesto, ese no fue el para qué, ¿no? No es que se propusieron hacer este tributo para matar a los aves, pero es una consecuencia de la cual, una vez que tenés conocimiento, podés decidir qué vas a hacer. Ejemplos de este tipo hay, creo que cada una de las especies que existen, incluyéndonos, nosotros infectados por alterar la noche. Las luciérnagas que se encuentran y se aparean con estas señales de luz tan pequeñitas, cuando la noche desaparece, cuando la oscuridad desaparece, esta señal no se llega a percibir. Entonces, junto con otras causas, las poblaciones de luciérnagas están decreciendo. Una de los pesticidas creo que es la primera causa, pero también tiene la polución. Otro ejemplo muy conocido entre gente que se dedica a esto son las tortugas marinas. Las tortugas marinas en la costa de la Florida viven toda su vida en el agua, pero las hembras salen una vez en la vida del agua a desovar. Hacen un agujero en la arena, dejan sus huevos ahí, se van, y unos meses después nacen sus hijos. Que no tienen a la madre que les enseñe, pero tienen un instinto que les dice, anda al agua. Ese es el único momento, un macho, ese es el único momento en la vida que va a caminar por la arena. Entonces, ¿cómo saben dónde está el agua? Hay un instinto que les dice a las tortugas que donde está brillando, donde está la luna, hacia ahí tienen que ir. Y hacia ahí caminan. En el camino, lo suelen hacer de noche porque en el camino hay muchos predadores, muchas aves con ganas de comerse una tortuguita recién nacida. Entonces, cuando en los últimos años las tortugas nacen, tienen un montón de lunas, no saben para cuál ir. Y se dirigen a una, se dirigen a otra, por supuesto están iluminadas, o sea que son presa muy fácil para sus predadores. Y este es el dibujo que trazan las patitas de las tortugas en la arena. Esto debería ser una línea recta desde el nido al agua. Y esta es la confusión de las tortuguitas, que muchas mueren aplastadas o comidas por un predador, o en la ruta aplastadas por una uva. Entonces, de vuelta, ¿qué se hace? Que se en las tortuguitas, necesitamos iluminar, apagamos todas las luces y nos vamos a todos a dormir cuando se va el sol, o buscamos alguna solución intermedia. Esto es algo que, hasta donde entiendo, es un tema que sigo, están probando cambiar de longitud de onda. Vieron que Romy les explicó que la luz que vemos como blanca es la suma en realidad de muchas longitudes de onda. Entonces, la visión de cada especie no es igual y aparentemente, si bien las tortugas ven el rojo, no es que no ven esa luz, no les produce esa atracción, y entonces ver esto no se confunden con la luna, y aparentemente esto es un principio de solución. Y así
cada ser vivo que existe, ¿sí? No tiene que ser solamente un ser que tiene actividad nocturna. Todo ser vivo, si está activo de día, lo que necesita de noche es oscuridad para descansar. Incluyendo a este de abajo, que es el que está armando todo el día, que somos nosotros. Entonces voy a hablar de algo que mencionó Romy, que es el ciclo circadiano. Es esta serie de procesos que pasan en el cuerpo y que se repiten cada 24 horas. Todo ser vivo tiene un ciclo circadiano. Y lo que hace que ese ciclo se repita, lo que hace que el cuerpo sepa que es la hora de dormir, que es la hora de lo que sea, todo lo que el cuerpo tiene que hacer cada 24 horas, lo sabe porque estamos viviendo desde el fondo de los tiempos el ciclo de luz y de oscuridad. Decime, bueno, no sé si va a estar todo lo que tenía que estar, pero yo les voy a contar. Durante el día, entonces, esto lo vieron recién, nosotros estamos expuestos naturalmente a una sucesión de intensidades de luz y de temperaturas de color. El sol, que obviamente está emitiendo siempre la misma radiación, pero según cómo atraviesa la atmósfera, nos va llegando en distintas temperaturas de color. Entonces, al mediodía estamos expuestos a una muy grande intensidad de luz, pero además temperatura de color fría. Esto quiere decir con altos contenidos de azules. Y a la tarde, menos luz y con luz más cálida, o sea que proporcionalmente disminuyen los azules, abundan más los colores cálidos. Y de noche, oscuridad. Y les voy a explicar otra cosita, medio de memoria. Nosotros en el ojo tenemos, por un lado, los conos y los bastones, que son los que nos ayudan a ver. Si ustedes ahora me están viendo si me ven a color, me están viendo con sus conos. Además de los conos y los bastones, que son los elementos que nos sirven para formar visión, tenemos algo llamado IPRGC, N de ayudarme, Las células ganglionares. Las células ganglionares intrínsecamente fotosensibles y retinales estaban a un lado ahí, bueno, difícil de recordar. Son células ganglionares sensibles a la luz que no tienen la tarea de formar imagen. No está relacionado con el sentido de la vista. ¿Para qué las tenemos? Tienen algo llamado melanopsina y tienen un pico de sensibilidad en el azul, en los 480 nanómetros. Ahí había una flechita. En el azul, 480 nanómetros, eso es lo que... Ahí está la sensibilidad de este fotorreceptor que tenemos en el ojo. ¿Y por qué? ¿Por qué le interesa saber el azul? Durante el día, cuando abunda el azul en la luz natural que nosotros recibimos, se es azul. Entonces le avisa a algo que tenemos en el cerebro que se llama núcleo supraquiasmático, que es como nuestro reloj biológico central, es la base de operaciones. Le dice, es de día, hay que estar activos. Cuando deja de sensar la luz azul, o sea, cuando deja de sensar esos 480 nanómetros, esa frecuencia particular, le llega la señal a nuestro núcleo supraquiasmático, es de noche. Y ahí va la señal a la glándula pineal para que empiece la secreción de melatonina y los autosomos. Así estamos programados desde que existimos, desde que existen las versiones anteriores de nosotros. Entonces, bueno, ahí arriba había una línea de tiempo que lo que buscaba decir es que a lo largo de los 3.800 millones de años de que hay vida en la Tierra, toda esa vida vivió en este ciclo de luz y de oscuridad, con esta sucesión de temperaturas de color. Y en el caso, bueno, en los humanos todavía no habíamos aparecido. Hay una mini flechita acá al final de la presentación donde aparecían los primeros homínidos, que son las primeras versiones de lo que somos ahora, hace unos 7 millones de años. Entonces esa segunda flechita, que te la van a tener que imaginar, describía los 7 millones de años en los que los primeros homínidos vivieron en un ciclo de luz y oscuridad, y así era nuestra vida, esa era nuestra vida sana. Y hace unos 500.000 años descubrimos el fuego, descubrimos cómo producirlo, cómo conservarlo, cómo transportarlo, cómo usarlo, cómo cocinar con él. Y entonces empezó una pequeña, mínima alteración de este ciclo circadiano. La noche dejó de ser oscura, la noche empezó a tener avances de luz sobre la noche.
Entonces, hace 200 años, hace 200.000 años, ya somos nosotros, Homo sapiens, y esta invención del fuego, este descubrimiento del fuego, fue como la primera gran revolución industrial, por lo menos en términos lumínicos. Entonces fue avanzando ese uso del fuego, de ser una luz en una caverna, a una ciudad iluminada, a una gran ciudad muy iluminada. Y este avance de luz obviamente fue como conquistando la noche, fuimos sacando lo oscuro y avanzando con luz sobre la noche. En términos circadianos, ¿se acuerdan de esto que les decía de la luz azul? El fuego contiene un 1% de azul. Entonces, más allá de que comparado con lo que tenemos ahora en cantidad de luz, esto era muy poco, proporcionalmente el contenido de azul de la luz era bajísimo. Entonces, el ciclo circadiano no se veía tremendamente afectado. Revolución industrial, por ahí más o menos en el tiempo está la pintura de Van Gogh, aparecen fuentes de luz artificial, aparece también el trabajo en fábricas, el trabajo 24 horas seguidas, con lo cual a mucha gente ya el ciclo circadiano diurno fue afectando porque nosotros necesitamos de día estar expuestos a intensas cantidades de luz de alto contenido azul, con eso nos activamos. Entonces ahí eso ya se alteró durante el día para la gente que tenía que trabajar en el turno noche o fuera de un ambiente iluminado. Y un buen día, era un poquito para atrás, cuando nacimos todos nosotros, supongo somos más o menos de 30 para arriba, las calles estaban iluminadas con sodio, como les mostró Romy, o sea, una luz amarilla. El sodio no es que es una luz muy cálida, el sodio es netamente amarillo, no tiene ningún contenido de azul. Entonces, tiene un montón de efectos, no podemos ver los colores, pero en términos circadianos el sodio es inocuo, el cuerpo sigue teniendo que es de noche. Y en nuestras casas teníamos lámpara incandescente que tiene un 4% de azul. Entonces, no es inocuo, pero era una dosis bastante aceptable. Y un buen día aparece en distintas tecnologías la posibilidad de usar luz fría y entonces las calles pasaron a ser iluminadas con mercurio, de temperaturas de color muy fría, los espacios interiores también. Y la ciencia empezó a observar alteraciones en el ciclo circadiano. Consecuencias en la salud de las personas, obviamente en la forma de dormir. Y la ciencia lleva muchos años haciendo hipótesis, investigando y comprobando que alterar el ciclo circadiano tiene consecuencias, por ejemplo, en enfermedades como el cáncer de mama, que aumenta muchísimo al estar expuesto a luz artificial de noche, cualquiera sea su temperatura de color, y se ha cuadruplicado por 4 al pasar de luz fría a luz, al pasar de luz cálida a luz. Sin embargo, cuando pasamos a LED, con este conocimiento, se sigue usando, por lo menos en la vía pública, predominantemente LED frío. Entonces, el ciclo circadiano de estos humanos que estamos acá, muy rápidamente, en un transcurso de muy pocos años, se ha visto alterado. Dejó de ser un círculo. Nosotros salimos a la calle y estamos expuestos a una temperatura de color que es la que estamos expuestos durante el día, pero a la noche necesitaríamos oscuridad o, en el mejor de los casos, luz cálida. Entonces es como tomarte un café a las 11 de la noche, ¿no? Uno se toma un café si se quiere quedar despierto, ¿no? Si hay un para qué, pero si uno pretende dormir, no se toma un café a las 11 de la noche. Pues nos estamos tomando un café lumínico. Bien, se me borró todo. Me falta la mitad de la presentación. Tengo buena memoria. Bueno, estas son las consecuencias de alterar el ciclo circadiano. Alteraciones en el sueño, evidentemente. Ciertos tipos de depresión, el trastorno afectivo estacional, les contaba Romy. Hipertensión, alteraciones en el sistema inmune, cánceres, cáncer de mama y cáncer de próstata puntualmente, muy asociados con esto. Y no lo voy a poner y eso se me lo pongo siempre como machete, pero bueno, obesidad y eventualmente diabetes, otras 2 condiciones asociadas con la alteración del ciclo circadiano. Conclusión, estoy hablando de un problema horrible, ¿no? Es muy clarísimo, pero son problemas de muy fácil solución. Que serían, además de todo lo que venimos hablando, incorporar el concepto que de noche ahí no debería ser calidad. Más allá de lo que te gusta y lo que no te gusta, pero en términos de salud y de no alterar el ciclo circadiano, deberíamos cuidar de noche que el contenido de azul de la luz sea el mínimo posible.
Y el otro concepto, bastante obvio, pero que no se aplica demasiado, que es que solamente tengamos luz en tiempo que la necesitamos, el tiempo que la estamos usando, no dejar la luz encendida, como uno no deja la luz del baño de su propia casa encendida cuando se va, no dejar la luz de una fachada o de un espacio público encendido cuando ya no va a estar en uso. Entonces volvemos a esto de, bueno, ¿para qué iluminamos? Iluminamos en general, iluminamos la calle para que veas el camino a tu casa, para que lleguen. Nadie ilumina con el propósito de enfermar a alguien o de que se mueran las tortuguitas o los bichitos de luz, está clarísimo. Pero ahora que sabemos todas estas consecuencias que tiene el derramar luz porque sí, ¿qué podemos hacer? Esta es una, y por suerte está como un checklist que aparece en cualquier página que ustedes visiten relacionada con cuidar el cielo y con una iluminación responsable. Entonces hay 5 condiciones que la luz debería cumplir. La iluminación exterior responsable, lo voy a leer, debería ser útil, o sea, usar solo la luz si es necesaria. Toda iluminación debe tener un propósito claro. Considere cómo su uso impactar en el área, incluyendo la vida silvestre y sus hábitats. O sea, tiene que responder a ¿para qué? Y también ¿para qué no? Si yo quiero iluminar la cruz de Santa Ana porque quiero que se vea, pero no quiero iluminar las nubes, no quiero que se me mueran millones de mariposas. Entonces, por ahí puedo controlar la edad de otra forma. La puedo apagar cuando ya no la está viendo. Seguro que hay estrategias. La luz debe estar dirigida, luz directa, para que caiga solo donde se necesita. Entonces, acá ya, más que para qué, es cómo. ¿Cómo voy a iluminar? ¿Con qué? ¿Cuál va a ser el recurso? Acá ya en el juego las luminarias. Necesito luminarias que, por ejemplo, como mostró Romy, tengan el ángulo que yo necesito. Que tengan la posibilidad de estar direccionadas, que tengan el apantallamiento para no deslumbrar. Y entonces yo puedo usar la luz para lo que quiero y dirigida de la forma que quiera. Nivel bajo. Solemos usar mucha más luz de la que necesitamos. El ojo tiene la capacidad, imagínense, de estar funcionando con 100.000 lux, que es la luz que hay en el mediodía, a 0,1 lux, que es la luz que hay bajo la luz de la luna. Vieron que si están en el campo y se va haciendo de noche y no hay nada que deslumbre, uno con luz de luna llena ve bastante bien. O sea que el ojo se la barra, el ojo tiene la capacidad de esa adaptación. Ahora, si vos venís y me deslumbrás con un patrullero de auto, con una luminaria de alumbrado público, ahí voy a necesitar mucha más luz para poder ver eso que yo estaba pudiendo ver. Entonces, estas dos están relacionadas. Yo no sé si puedo alargar el micrófono para agarrar una linterna, pero lo vamos a intentar. Si yo quiero... Yo tengo si querés el micrófono. Bueno, yo quiero mostrarles esto. Y con esto alcanzan. Quiero que los molestes. Venía a molestar a la gente. Si te odian a vos. Ya me quieren. Si yo los estoy deslumbrando al mismo tiempo... Lo practicamos, Matilde. ¿Por qué? Si yo al mismo tiempo que quiero que ustedes vean esto... Sobre todo se están usando tu técnica. Que se está tapando. Yo les estoy mostrando. La luz está. Está nomás. Está bien. Este es el patrullero. Hay un montón de luz. Ahora sí en la paz. ¿Qué ven? ¿Mejor o peor? Mejor, pues. Bueno. Ya saben alumbrar las ciudades. Te sigue molestando, ¿eh? Hay una carpeta. Hay una carpeta. La que está en la mesa. En la mesa. Ahí, ahora sí. Es así de fácil, ¿eh? Entonces, la luz tiene que ser útil, tiene que ser... Si yo supiera dimerizar esto que me dijeron que bueno, que con mucho menos alcanzaría. O sea, con muy poca luz alcanza en general para ver. El ojo está adaptado. El ojo tiene una capacidad de adaptación fantástica, pero le tenemos que respetar que necesita un tiempo. Y si todo el tiempo lo estamos ametrallando por luz, entonces sí vamos a necesitar mucha más luz y es como un cuento de nunca acabar. Te deslumbro más, necesitas más luz para ver, es como calmar la sed con agua salada. Entonces, apantallemos, dirijamos la luz donde la necesitamos y con mucha menos luz va a alcanzar para ver perfectamente. La luz debe ser controlada, entonces
tener la posibilidad de controlar en cuanto a lo temporal, poder usarla cuando se necesita, que se apague o se dimerice cuando ya no esté en uso. Y con lo que acabamos de ver respecto del ciclo circadiano, de noche, ¿sí? No tengo nada en contra de la luz fría, de hecho de día la necesitamos, pero de noche la luz cálida es la que menos interfiere con el ciclo circadiano. O sea, la luz que no contiene contenidos altos de azul. Y acá lo que no salen son los checks. Acá teníamos luz útil, la luz está donde tiene que estar, está bajo el techo, entonces no solo nos muestra las mesas, sino que nos muestra el lugar, nos califica este punto, está dirigida hasta donde tiene que estar, el nivel es bajo, pero no parece bajo, no es luz insuficiente, es lo que necesitan, está controlado y los colores son cálidos, o sea, no hay que prestar nada. Sin embargo, estamos en tiempos en que disponemos de un montón de tecnología que nos permite crear este tipo de escenas bellas, nocturnas, de formas nuevas. Estos son proyectos, les voy a mostrar ahora, donde no se ilumina todo, donde se recurre a distintos recursos para avanzar sobre la noche, pero avanzar sobre la noche en diálogo con ella, sin borrarla, sin tratar de eliminar la oscuridad, sino en un diálogo con lo oscuro. Esto es un proyecto de un estudio inglés, Paris Major, es una plaza, y la luz está donde tiene que estar, y está en la intensidad ya que necesita estar. Esto no lo podíamos hacer antes, porque una curva de luz lineal no lo podíamos resolver con lentes, o sea que esto es algo que se puede hacer ahora, gracias a la tecnología que tenemos. Y bueno, estas son formas de avanzar sobre la noche sin solamente conformarnos con sacar lo oscuro y permitirte caminar. Es como usar ese potencial de la noche de tener climas encantadores. Imagínense este parque del mismo estudio iluminado con proyectores de luz de arriba para abajo y armando manchas de luz en el piso. Acá la luz está cumpliendo una función y está también construyendo un clima, ¿no? Está armando una atmósfera de luz. Este es un campus, es el área exterior de un campus, entonces en algunos lugares lo que están haciendo es iluminar desde postes de luz que tienen un avisoramiento correcto, entonces dirigen la luz a donde se necesita y no deslumbran. Pero en otros lugares hicieron otra cosa. Entonces la luz te está acompañando en el recorrido, pero en un caso sale de la baranda, a veces está bajo el banco, a veces dirige luz hacia los árboles, obviamente algo que al cielo, sí, está con ello. Pero digo, la luz acompaña la noche y se integra en ese escenario oscuro, y miren todos los recursos y todas las formas que hay de hacerlo sin deslumbrar al que está caminando. Esta es una casa de un estudio español, Antec, y también la luz está donde tiene que estar, es cálida, te da este calor de hogar, a pesar de que la casa es bastante espectacular, pero te da ese clima acogedor. Y no hay nada de luz derramándose en el cielo. La misma idea, otra arquitectura totalmente distinta. Esto es en Filipinas. Y este es un trabajo ganador de un premio. Y la luz está mostrando el adentro. De hecho, la luz está revelando lo opuesto de lo que veríamos durante el día. De día veríamos el techo y lo de abajo quedaría oscuro. Entonces, también es entender esto. No hay por qué hacer de día, o sea, podemos, ¿no? Obviamente podemos iluminar una fachada de noche y mostrar lo mismo que muestra el sol, pero tenemos la posibilidad de hacer otra cosa a la noche, y está bueno aprovechar esta posibilidad de mostrar lo que el sol te está ocultando, lo que de día no se devela. Entonces, nuevamente hay una intensidad muy, muy baja, pero en este contexto de oscuridad, ya está, eso es lo que necesita. Fachadas, una está en Japón, una está en Italia, nuevamente no hacía falta iluminar todo, hay toques de luz y con eso se revela la arquitectura, y son, si se van fijando, maneras de iluminar que van acompañando los lenguajes de cada una de estas arquitecturas. Ya me encanta el Hotel Ninja en Japón, y esto es decidir qué voy a al oscuro y dónde voy a poner luz y cómo va a ser la transición de un lado a otro.
Este es un proyecto también en Japón de otra escala, en un entorno muy luminoso, en un entorno donde hay alumbrado público, donde obviamente se espera que la fachada resulta muy visible. Y sin embargo, fíjense la elegancia de la resolución constructiva de esta iluminación. Esto es un proyecto, esto no está hecho, pero lo traje porque me olvidé de presentar. Esto es en Irlanda. Esto es un trabajo de un estudio que se llama Dark Source y que trabajan mucho en justamente en estos temas, en iluminar sin contaminar el cielo y como preservando la oscuridad. Entonces, esa es la situación actual. Esto es una iglesia que se llama San Patricio. Los faroles de alumbrado público le están dando luz como sea que le llegue a ese edificio. Y esta es la propuesta. De hecho, si entran a la página, hay pruebas de luces donde involucran a la comunidad, a los vecinos, a ver si consiguen fondos para poder hacerlo. Pero bueno, es una forma de mostrar, evidentemente, esta arquitectura como el contraluz de lo que se ve de día nuevamente, y de que la luz que acompaña no sea una interferencia visual ni te vele la visión de lo que hay atrás, sino que estén como todos en diálogo de forma integral. Y esto sí es un trabajo hecho del mismo estudio de Dark Source y es una intervención en un pueblo. Entonces lo que hicieron fue buscar trasladar toda esta lógica, toda esta teoría a un lugar real y así es como lo fueron haciendo. Este es un rinconcito de contemplación del lago. Entonces, en vez de dejarte oscuro o en vez de ponerte un montón de faroles altos, la herramienta, el cómo, es esta luminaria, que es el concepto del Highline en Nueva York. La luz está de tu cintura para abajo, entonces no interfiere en tu visión de lo que sea que quieres ver, pero te acompaña, te da un rinconcito cálido, entendés a dónde tenés que llegar si te querés sentar ahí. Entonces, la luz está donde tiene que estar y es de la intensidad que se necesita. La subida, este es como muy doméstico, me encanta porque es un ejemplo que parece bastante cercano también. La luz, en vez de venir de esas tortuguitas de iluminación, estas de ahí, que dirigen luz en todas direcciones. Por supuesto, esa no es la culpable de la contaminación del cielo, pero suma, es luz dirigida hacia arriba, que no está cumpliendo ninguna función para quien sube por esa escalera y lo está deslumbrando. Y entonces acá lo resolvieron en la baranda, la luz va de arriba hacia abajo, y ya está, te ilumina lo que necesitas ver y no te deslumbra. Frente de los garajes, la entrada a la casa, la misma historia, una luminaria que derrama luz en todas direcciones y una campanita común y silvestre, pero que dirige la luz hacia abajo y que no te deslumbre. Y esta me encanta, este es los caminos, ¿no? Entonces, la luz que te deslumbra y acá una serie de volardos muy similares a unos que tienes por aquí, que dirigen la luz hacia abajo y entonces tenés el camino perfectamente iluminado, pero no te interfiere con la visión del cielo. Esta es la vista de lejos. Perfecto. Algo similar en Nagasaki, en Japón. Este es otro trabajo de Kaoru Mesnet, donde hubo estas son las intervenciones puntuales de él en algunas partes de la ciudad, siguiendo unos lineamientos que se habían trazado en el 2017, que si no me equivoco los hizo él, ¿no? Bueno. O sea, había unas pautas rectoras para cómo abordar la luz de la ciudad y con el tiempo y cuando se puede las van llevando adelante en distintos sectores, pero con este objetivo común de iluminar sin contaminar el cielo. Esto es una ciudad que está en Estados Unidos, en Flagstaff, Arizona. Es la primera ciudad Dark Sky, que es como una especie de certificación que otorga un organismo que se llama Dark Sky, la Asociación de Cielos Oscuros, que se dedica a difundir mucho estos temas y también, premio no sería, pero bueno, certifica que una ciudad no esté emitiendo luz hacia el cielo. Esta es una ciudad en una zona que tiene características particulares de muy buena visibilidad del cielo. Entonces aquí se enorgullece de que este es un lugar a donde la gente va a poder ver bien el cielo y entonces tal vez por esa razón de parte del municipio hay un apoyo a políticas que
garantice que todos cumplan con esto de no estar derramando la luz al cielo. Leí que la luz es de sodio, eso que ven amarillo así que se recurrió a algo que en muchos lugares ya no se está usando más, pero acá sí lo usaron. Y nos venimos un poquito más cerca también a una zona que tiene una visión privilegiada, naturalmente una visión privilegiada de los cielos, que es en Atacama. Esto es un ejemplo de Chile. Chile viene abordando estos temas con mucha inteligencia y con muy buen trabajo interdisciplinario desde hace mucho tiempo, así que es un gran referente y una gran inspiración para nosotros. Este es un proyecto que llevó adelante el estudio DIAB y el estudio SINUS, y son intervenciones en distintos puntos del pueblo llamado María Elena, en Atacama, donde justamente lo que buscan es iluminarlos hermosamente, que los edificios se vean, miren lo lindos que están, pero en todos los casos la luz está resuelta de manera que no deslumbra y no derrama hacia arriba. Ahí, por ejemplo, está resuelta en la cornisa, acá está abajo del vagón, está siempre resuelta en algún lugar donde no molesta y no interfiere con la visibilidad del cielo, con control preciso de las para que la luz vaya donde quieras y no se derrame por fuera del objetivo de la luz. Esto es muy inusual y a la vez yo lo veo y digo, parece fácil, no parece algo tan difícil de lograr, ¿no? Hay que querer. Más ejemplos de Chile. Chile, como tanta gente en tantos lados, se pasó de luz. La J de arriba de La Serena, con toda esa polución lumínica, pero lo que hicieron fue decir, nos pasamos, vamos a corregir el error. Entonces la foto de abajo es La Serena con una intervención donde se avisaron las luminarias, es otro tipo de recurso, y se controló esa emisión hacia el cielo. Y ellos siguen como subiendo la vara, subiendo la ambición en cuanto a iluminar bien, porque la verdad es que no ganamos nada a cambio de iluminar mal. Toda esa luz que derramamos hacia arriba no está cumpliendo ninguna función para nosotros. Entonces, estos son unos extractos de una norma lumínica que salió a fines del año pasado, que la puedes bajar a internet, es como muy simpática, muy didáctica, es muy clara de leer, está ilustrada, y extraje algunas cosas que tienen que ver con lo que venimos hablando. Por un lado, acá sí salió por suerte, el cono de luz, el cut-off. La luz tiene que estar donde la necesitamos y no derramar por fuera de eso. Si necesitas luz acá, tenés que poner otra luminaria, no tenés que estirar la luz de porque va a deslumbrar, no va a cumplir ese propósito. Si solo intervenimos en las luminarias y no hacemos algo respecto de los carteles, evidentemente vamos a tener deslumbramiento todavía. Entonces hay una limitación en cuanto a cuánta luz puede emitir un cartel de publicidad. Y no está acá, pero lo dice la norma, que ese cartel no puede estar delante de un lugar donde viven personas, no puede estar delante de una vivienda o de un edificio de uso residencial. Entonces, lo puedes poner delante de una oficina, pero si adelante hay una persona, la persona no tiene que bajar la persiana, vos no le tenés que iluminar la casa. Y Chile tiene varias zonas de protección de cielos oscuros. Entonces, todo lo que se regula para la totalidad del territorio chileno tiene su versión más exigente en las zonas donde no hay que derramar nada de luz hacia el cielo. Entonces, ahí, si querés poner un cartel, podés, pero el cartel ya no es luminoso, sino que lo tenés que iluminar con algún tipo de luminaria, nuevamente, que solamente dirija luz hacia abajo, no deslumbre y no contamine el cielo. Y la norma habla del contenido de azul de la luz. Así importante es. Voy a leer. Dice, radiancia espectral, dado que la porción azul del espectro visible, conocida comúnmente como luz azul, es la más dañina para la salud humana y la biodiversidad, la norma lumínica establece los siguientes límites. Y entonces, en la mayor parte del territorio chileno, el máximo de luz azul que se admite es un 7%. O sea, eso es un LED de 2700 grados Kelvin. Es algo que sí, se ha inventado, digamos, que hay luminarias en esa temperatura de color. Y en las áreas de protección especial, ese porcentaje de azul se reduce a un 1%. Entonces Chile también está subiendo la vara en cuanto a lo que la industria nos tiene que proveer para poder dar respuesta a eso.
algunos ejemplos muy bonitos. Este es un trabajo del estudio Liparí, chileno también, que ganó muchos premios por obra lumínica que costó muy poca plata, pero también por obra lumínica que no contamina el cielo. Lo que está iluminando, este es un monumento a Gabriela Mistral, si no me equivoco. Son unas luminarias de 3 watts de 3 grados. Es nada, pero miren cómo se ve. Es diseño, es iluminar entendiendo lo que estamos haciendo. Miren esta belleza. Este es un templo en las afueras de Santiago, del mismo estudio Liparí, que se ve, que se hace visible, y sin embargo no hacía falta llenarlo de luz desde afuera. Miren la delicadeza. Y de Chile nos venimos a Buenos Aires. Quiero que se queden con una idea de lo que se puede hacer acá. Este es un trabajo de un diseñador de iluminación argentino, Arturo Perusotti. Esta es una fachada del Ministerio de Producción de la Nación. Es un edificio, es un masacote el edificio. Miren la belleza que se puede hacer iluminándolo bien. Y no mostrando todo, dejando oscuro el potencial que tiene la noche, sin la borrarnos. Este es un trabajo en las tierras cordobesas de Luciano Borgatelo, una casa en un lugar donde las noches son una belleza, de las estrellas que hay. Entonces, la luz está donde tiene que estar, este detalle constructivo acompañándote con luz hacia la casa, y ya está, con esa luz alcanzan y nos permite disfrutar de la noche. Este es un trabajo mío en Palermo, en la fachada del Museo Evita. Si bien en Buenos Aires esto está lleno de luces, es un barrio residencial, entonces me parecía que no había que hacer un baño general de fachada, que era el pedido original, y lo que yo propuse fue trabajar en las ventanas, trabajar en haciendo toques de luz en algunos puntos, para lo cual también fue importante contar con el recurso, ¿no? Acá usamos unas luminarias muy particulares, con una óptica elíptica muy particular que hacía que la luz quede donde yo la necesitaba, en estas ventanas, que no derramara hacia afuera, que alcanzara la cornisa y que pudiera hacer todo ese dibujo de la ventana. Entonces, hay un para qué, claro, y hay un cómo y hay un con qué. Este es un trabajo del estudio Solux. Esto es el momento al final del día en que uno se relaja y quiere disfrutar. Y entonces no se necesita mucho, ¿no? Se necesita que la luz acompañe, que la luz esté ahí, que la luz te muestre el camino y es la luz creando una atmósfera para acompañar un momento. Este es otro trabajo de Isolux, también usando con mucha precisión las luminarias para que la luz esté exactamente donde la necesitan y no esté descontroladamente iluminándolo todo. Este es un monumento, se llama El Grito del Corte, es un trabajo de Juliana Nieva. Miren el entorno, lo luminoso que era, y entonces en vez de llenar de más proyectores, la luz viene adentro, es como un cuerpo luminoso que se transilumina. Y todas las posibilidades que tenemos para trabajar con la luz de la noche. Esta es una estación de servicio, es un trabajo de Verónica Girotó, con luz indirecta, con luz muy apantallada. Fíjense que lo único que deslumbra acá es el auto. Todo el resto de la luz está donde tiene que estar y se construye un clima bastante particular para la estación de servicio, ¿sí? O sea, no se conformen con que la luz solo ilumine y les muestre el lugar. Miren lo que puede hacer la luz por este lugar, da ganas de estar. De vuelta, lo único que deslumbra es ese farol de ahí arriba. Pero miren el clima que se logra construir iluminando como se necesita y la intensidad que se necesitan. Esto es Malva Puertos, había que iluminar un camino, entonces la luz está donde tiene que estar. Eso es lo que se necesitaba. Este es un trabajo de Paula Barchetti y Pablo Pizarro. Y esta es, creo que es la última obra. Este es un trabajo de Soledad Velázquez, donde tenía que iluminar una serie de casas y el arquitecto tuvo la inteligencia de llamarlo en el momento que hay que llamar, en el momento que hay que intervenir con luz en estas colaboraciones. Imagínate si la llamaba al final y le decía, Sole, ¿cómo ilumino esto? Te dejé una boquita en el medio de la pared. Pero la llamó a tiempo, se hizo ese gran favor y entonces Soledad entendió que acá el protagonista en el ladrillo era la niña. Entonces la propuesta lumínica acompaña eso, es ese diálogo que hay entre diseñadores de iluminación y arquitectos para nosotros entender qué es lo que ustedes están diciendo con la arquitectura
y ustedes poder contemplar todas las previsiones que hay que contemplar para que esto pueda suceder de esta manera, que la boca esté donde tiene que estar, que ese detalle de arriba esté preparado para que la fuente de luz esté escondida, y porque si no el LED estaría a la vista y mirarías el LED, y nosotros queremos que mires el ladrillo y queremos que se vea esa calidad, esa calidez. Esto que aporta quien sabe de luz, ¿no? Que la reproducción cromática para que el ladrillo se aprecie tiene que ser altísima, qué temperatura de color. Esto es nuestro trabajo en conjunto con quien diseña la arquitectura. Entonces, con lo que quiero que se queden de esta charla es, por un lado, con qué pasa cuando tiramos luz en todas direcciones, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de llenar de luz y lo distinto que es eso de iluminar? Y que esa luz sin propósito no está sirviendo para nada, que nos sale carísima, que nos enferma y que es perfectamente reversible, que es, por supuesto, la única forma de iluminar. Y que hay ejemplos por todos lados de los que podemos aprender. Hay luminarias que dan respuesta a estas otras formas de iluminar. El mercado nos está escuchando, nos está preguntando qué se necesita. Y hay un montón de profesionales en Argentina que queremos y sabemos abordar los proyectos teniendo en cuenta estas cosas. O sea que no es necesario borrar la noche para poder vivir la noche. Sí, podemos entrar en diálogo y resultan estos paisajes nocturnos tan hermosos. Bueno, para terminar, ahí también mi charla, pero yo cuando escucho estos temas me suelo quedar con muchas más preguntas de las que tenía cuando empecé. Entonces les hice una selección a quien quiera seguir investigando estos temas de por dónde seguir, me pueden sacar fotos. Ahí arriba está el International Dark Sky Association, ahí hay material muy muy claro, incluso hay material para niños en escuelas, para explicarle a los niños por qué tiene valor la oscuridad. Está Siluz, que es una organización chilena que hace un trabajo hermoso en cuanto a divulgación. Noche Cero es la iniciativa de Paulina Villalobos, que si no se la nombré, también es una iluminadora chilena que hace una charla TED que es hermosa, súper amena. Nobleza Obliga, encontré que existe algo llamado Fundación Cielo Sustentable, que está en Argentina, de la cual yo no tenía conocimiento, pero que también aborda estos temas. Light Doctor, eso que está ahí en el medio, es un libro escrito por alguien, eso sí que no lo van a ver, pero se llama Martin Moore, que es un médico que lleva más de 40 años investigando el ciclo circadiano, sus consecuencias en la salud y de qué forma iluminar si trae esas consecuencias. Y ahí está Neuroiluminación, que es una iniciativa de Fernando Massetti, que por aquí anda, ahí está, que va a dar una charla pronto, que también Fernando, yo lo vengo escuchando hace muchos años, habla sobre iluminación desde diversos puntos de vista, pero también viene haciendo un trabajo muy serio en cuanto a aprender de las fuentes serias sobre estos temas. Hay mucha información chatarra sobre estos temas, entonces les aconsejo, por eso les hice esta selección, les aconsejo que si les interesa seguir aprendiendo, recurran a los que saben. Así que bueno, ahora sí. Bueno, vamos finalizando. Eso, cambiemos las luces. Tic, 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 tic. Bueno, ¿dónde está? Listo, buenísimo. ¿Estamos todos, no? Sí, ya está. Bien, perfecto. Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes en primera instancia por haber participado. Se me están adelantando, tienen una sorpresa. Gracias. Bueno, lo que les voy a pedir ahora, ¿sí? Porque vamos a necesitar sus celulares, ¿sí? Saquen los celulares, vayan sacando los celulares, está perfecto, saquen los celulares. No los voy a afanar. No. Saquen los celulares. Bien, estamos presentando acá la próxima charla, ¿sí? Que la va a dar Fernando Massetti. Ya está, ahí está. Es Lighting Designer y docente especializado en iluminación arquitectónica. Nos va a hablar de la luz en espacios interiores y su impacto en el ser humano, ¿sí? Dentro del QR ustedes van a encontrar toda la información sobre la siguiente charla. Esto va a ser un webinar, ¿sí? Se van a poder inscribir en la misma y obviamente los vamos a estar esperando. Esto va a ser el próximo, dice acá, ¿sí? Lunes 4 de agosto, 19 horas. ¿Bien?
¿Ya escanearon el código? Bien, voy a seguir necesitando esos celulares. Bien, pues se me ocurrió algo. ¿Sacamos una foto? Sí. Celulares, ¿pueden prender las linternas de los celulares? Vayan prendiendo las tiqui, 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 tiqui. Oradoras, vengan, por favor. No, las oradoras aquí. Vamos a hacer una foto. Ya que estuvimos hablando tanto de la luz. Bien. Saquen los celulares, saquen esas linternas, saquen tiqui, 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 tiqui. Eso. Por favor, hacia adelante, fotógrafo. Sí, perfecto. Vamos a sacar primero con las oradoras. Una al lado de la otra, celulares bien arriba. Se van a mover hacia un lado y hacia el otro. Tiki. En la foto no sale el movimiento, pero no importa, es lindo. Eso, buenísimo. Y un poquito más, voy a pedir por favor, Martín, Uri. Venga, vamos a sacar una foto. Ahí están tímidos hoy. Bueno, esos son los socios fundadores, los loquitos que yo dije de la mesa chica de Leo. Después la damos vuelta, no importa. Bien. Esta foto, perfecto, es hermosa. Qué lindo. Bien. Muchísimas gracias a todos. Estoy en mi salsa, no conocemos. Bien, ya escanearon entonces el código. Tenemos un nuevo código, esto obviamente también lo pueden escanear, es una breve encuesta para evaluarnos. Como esta es la primera charla que vamos a estar dando, queremos saber absolutamente todo lo que piensan sobre cómo salió esta charla, qué mejorarían, qué no, qué dejamos, qué sacamos y demás. Así para la próxima seguimos mejorando. Sorteo. Ah, sí, el sorteo. Gracias por quedarse. Vamos a hacer el sorteo rápidamente, así se llevan los productos de Leuc. Esto va a ser así. Recién me acaban de informar cómo es, están las historias acá puestas. Yo voy a tocar así, tic, 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 tic. Y la que sale, ¿listo? Y yo hago así, tic, 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 tic. Buongiorno. Ahí está. Bueno, bravo. ¿Listo? Va la segunda. Yo me voy a mirar, tic, 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 tic. Bueno. Listo. Ahí va. Listo, tic. Andrew, ¿cómo dice? Gali, punto Gali, sí. Allá, bien, perfecto. Venga, vamos a 0. 0 nuevamente. Ahí está, poquito. ¿Estamos? ¿Listo? Perfecto, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ah, esperen, porque hay un aviso más que es... no van a salir por donde entraron, sino que van a salir por Arribeños, eso exactamente. Así que bueno, les marcamos la salida. Muchísimas gracias a todos por venir.